SCP-030. El homúnculo. Categoría: seguro. Descripción: SCP-030 tiene la apariencia de un ser humano sin pelo, sin género, de tonos grises, de 71 centímetros de altura y 12,70 kilos. Sus ojos sólidos azules carecen de iris discernible o pupilas y se asemejan a pequeños zafiros cortados. SCP-030 posee una voz andrógina con un pronunciado acento inglés, actualmente no identificable como específico de cualquier región moderna. Es capaz de conversar, leer y escribir en griego antiguo, latín, italiano, inglés, español y portugués, así como 2 idiomas adicionales que no han sido identificados a pesar de la insistencia de SCP-030 de que deben ser de conocimiento común. SCP-030 también ha demostrado conocimientos de física, química, astronomía, matemáticas y horticultura más o menos equivalente a la de un académico de C.E. del siglo XVII. Además, SCP-030 ha demostrado conocimientos sobre estos temas a lo largo de las líneas de investigación que no aparecen en los registros históricos. Estos enfoques alternativos o totalmente desconocidos a la investigación en las ciencias naturales son una fuente de utilidad de SCP-030 en consulta. SCP-030 permanece activo mientras que una fuente de 15 lúmenes de luz o más están a 1,5 metros. En la ausencia de luz, SCP-030 se convierte en inerte, aparentemente pierde el conocimiento y no hay signos exteriores de vida. Dentro de 5 a 10 segundos de volver a ser expuesto a la luz, SCP-030 se activa una vez más. Parece salir de un sueño ligero, no importa cuánto tiempo de inactividad haya pasado. SCP-030 parece no requerir estos períodos de inactividad como un ser humano requeriría el sueño y ha expresado su deseo de permanecer activo tan a menudo como sea posible. Análisis de la biopsia de SCP-030 siguen siendo poco concluyentes. Mientras que las arcillas nativas de las ciudades inglesas de los condados de Kent y Surrey y la Gran Londres componen la mayor parte de su estructura, las huellas de la mandrágora, lejía, mercurio y sangre humana han constatado en cada muestra tomada. SCP-030 ha expresado que una cirugía exploratoria completa para determinar su funcionamiento, potencialmente pondría fin a su existencia. Las muestras tomadas de SCP-030 no se degeneran y la toma de muestras actualmente se interrumpe para preservar su integridad. Aunque puede dañarse a SCP-030, parece no sentir dolor y simplemente se le modela cualquier parte de su anatomía que experimenta deformación. En particular, SCP-030 no puede ser moldeado directamente por manos humanas, aunque puede utilizarse cualquier número de herramientas para alterar su superficie. SCP-030 no respira ni requiere ningún sustento y no produce ningún desperdicio, aunque con poca frecuencia solicite un baño. SCP-030 se refiere a sí misma como Ariel y regularmente solicita que el personal haga lo mismo. Las preguntas acerca de cómo SCP-030 fue creado y por quién son contestadas rutinariamente con la siguiente declaración: me han pedido que olvide esa información. Lo lamento muchísimo. SCP-030 entrega esta respuesta en el mismo tono y cadencia cada vez que se presenta cualquier pregunta sobre sus orígenes o creador. Dada su composición y ubicación de origen, se sospecha un vínculo con los alquimistas de Alagada. SCP-030 fue descubierto el 6 de diciembre de durante una prospección arqueológica obligatoria dentro de Mortlake, distrito de Londres, en la construcción pendiente de un aparcamiento. Fue enterrado aproximadamente a 2,7 metros por debajo del nivel de la calle, dentro de un sarcófago de piedra pequeño. El sarcófago no llevaba marcas y suponía ser el de un niño fallecido, así como fueron descubiertas tumbas adicionales en el área de estudio. La tapa del sarcófago fue destruida durante la excavación. SCP-030 fue expuesto a la luz del día. Al ser tocado por los rayos del sol, SCP-030 despertó de su estado inerte a una leve actividad en pocos segundos, indicando «buenas tardes» al equipo de excavación. Un miembro de la Fundación de Gran London de la Fuerza de Reconocimiento fue llamado a las pocas horas y tomó al espécimen en custodia sin resistencia. El número limitado de testigos recibieron amnésicos y fueron liberados. Anexo 1. Documento 030-C. Registro de seguridad para SCP-030. 14 de septiembre de Sistema instalado de seguimiento para SCP-030. 21 de diciembre de
SCP-030 informa del mal funcionamiento de su propio sistema de seguimiento. Preparación completada dentro de 6 horas. SCP-030 se ofrece a ayudar, pero es rechazado por motivos de seguridad. 13 de marzo de SCP-030 completa 18 semanas de seminario sobre Alpha, idioma desconocido, Zephyr. 5 investigadores de plantilla lo consideran con fluidez. Lexicografía transmitida a O5. 2 de julio de. Mientras en la consulta, el investigador inadvertidamente hace varias observaciones con respecto a la tecnología fotovoltaica. La consulta terminó antes de que el investigador pudiera elaborarlo sustancialmente. 12 de agosto de SCP-030 pide una fuente de magnesio e indica que tiene la intención de encender las muestras para el estudio de la luz producida. Solicitud denegada por los investigadores. 14 de octubre de Incidente 030-1. Usando solo lo que parece ser un estándar para macetas de suelo, jengibre, una muestra de 72 gramos de cuarzo rutilado y un alambre de cobre de 23 centímetros de longitud curveado, SCP-030 produce un objeto/dispositivo capaz de emitir notables niveles de luz ultravioleta dirigida a través de medios desconocidos. El dispositivo es confiscado. Efectos no actualmente replicables sin intervención directa de SCP-030. Investigadores actualmente en consulta para determinar si esta línea de investigación de SCP-030 puede continuar. Se especula que SCP-030 puede trabajar hacia una manifestación alternativa y posiblemente anómala del efecto fotoeléctrico, después de recibir una mínima información sobre su existencia. Todas las investigaciones por SCP-030 fueron suspendidas y los materiales removidos están pendientes de revisión. Procedimientos de contención. SCP-030 debe estar encerrado en el sitio 17 dentro de una celda de contención humanoide modificada. Adaptaciones menores para dar cabida a su talla, así como un espacio de trabajo apropiadamente escalado con silla, deben incluirse. La iluminación dentro de la celda puede alterarse a petición de SCP-030, hasta un máximo de 2000 lúmenes mediante un amortiguador de luz más débil. Debe surgir la necesidad de hacer a SCP-030 inerte, el personal puede apagar la luz del interruptor exterior y poner cortinas según sea necesario. El equipo de visión nocturna está disponible para la observación de SCP-030 en su estado inerte. SCP-030 puede solicitar materiales para investigación personal cada 90 días. Todos los materiales previamente solicitados deben ser recogidos y destruidos antes de la entrega de nuevos materiales. Todos los materiales deben ser evaluados por el personal de investigación y seguridad. A SCP-030 debe negársele el acceso a revistas científicas modernas o textos, y la ficción debe restringirse a obras producidas a más tardar al CE 1623 para preservar la integridad de su conocimiento innato. El personal que desee consultar a SCP-030 por escrito, deben hacer una petición formal por escrito con el supervisor de investigación en turno. Toda la correspondencia debe conservarse. Personal que desee consultar a SCP-030 en persona deben presentar una solicitud formal al sitio gestión por lo menos 30 días antes de su fecha de consulta pedida. Todas las consultas deben ser registradas y conservadas. El personal senior de investigador puede solicitar a SCP-030 retirarse temporalmente de su contención por un máximo de 1 hora para proporcionar la observación detallada de materiales sin restricciones o eventos en el sitio 17. Bajo ninguna circunstancia SCP-030 puede salir de los confines del sitio 17. Las solicitudes deben presentarse presencialmente al personal de administración y seguridad del sitio, por lo menos 30 días antes de la fecha de observación pedida. Todos los eventos de observación de liberación deben ser registrados y conservados. SCP-030 ha sido equipado con un dispositivo de rastreo, código de control de inventario 030-17-1, así que su ubicación en el sitio 17 debe ser precisa en cualquier momento. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.